¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz inicio de mes a todos. Para los que les toca hacer cierre de también de mes. Espero que todo les haya salido bien, ¿verdad? Y que no estén todavía completando actividades en sus famosos cierres. Continuando con el tema que teníamos el día miércoles, que fue uno de los primeros de la segunda unidad, que es cuanto al tema de la definición de la industria en sentido amplio y en sentido estricto, les eh, quería aprovechar a darles esta introducción a lo que es la PRONACOM, ¿verdad? Este va un poquito más al tema de lo que es la industria en sentido estricto, ¿verdad? Y explicarles un poquito eh, qué es esta política como tal, ¿verdad? Y cuándo inició, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca? Eh, Darles prácticamente lo principal que vamos a entender sobre Pronaco, ¿verdad? Entonces, Pronacom es un programa eh, nacional de competitividad que se inició en el año de, permítame, déjame, perdón, Juan, se me cerró. Entonces, Pronacom inició en el año de 1999, ¿verdad? En ese año fue creada el programa, ¿verdad? Eh, Se creó como tal para ser una instancia facilitadora en el tema de la competitividad en nuestro país. Eso fue en su inicio, ¿verdad? El tema por el cual se creó Pronacom. En el 2001 se lanzó la primera Agenda Nacional de Competitividad, ¿verdad? Como tal. Y en el 2004 el Estado priorizó, ¿verdad? La elaboración de la Agenda Nacional de Competitividad 2005-2015, que tenía como título, ¿verdad? Hacia una Guatemala próspera. Una Guatemala próspera, solidaria y equitativa. Con pues se fue actualizando esta agenda y se reunieron esfuerzos, ¿verdad? En ese conjunto de actividades que se tenían priorizadas en la agenda, ¿verdad? Para la elaboración de diversas actividades perdón, diversas perspectivas que se buscaban, ¿verdad? Resolver a la problemática del país, ¿verdad? Uno de los lineamientos más importantes que se buscaba en este punto era cambiar el rumbo, ¿verdad? Que se tenía en esos años, ¿verdad? Para poder avanzar más en el tema de competitividad, ¿verdad? Y los lineamientos, ¿verdad? Que se buscaban en cuanto al tema de posicionamiento estratégico de la industria de Guatemala, ¿verdad? Y no solo como la industria, sino que también en el tema turístico, ¿verdad? En el tema de desarrollo social, en el tema de medio ambiente. Entonces, la agenda comienza a estructurarse de una manera mm, más fuerte, ¿verdad? Y más amplia, tomando en cuenta, como lo hemos visto en los otros documentos, ¿verdad? Que cuando se habla de desarrollo, a veces no se pueden dejar ciertos temas fuera ¿verdad? Dentro del conjunto, sino que es necesario tomar en cuenta cada una de los participantes que se van a tener o que van a conformar o lo van a globalizar como tal, ¿verdad? Entonces, para para esto, ¿verdad? La plataforma, ¿verdad? Que se buscaba era la plataforma que se tenía exportadora del país, ¿verdad? También era
dentro de una visión logística y de servicios a toda la Mesoamérica, ¿verdad? Y en la elaboración de la Agenda 2005-2015 tuvo activamente la participación, ¿verdad?, de otros organismos del Estado, ¿verdad?, en el tema de de la Unión Centroamericana, ¿verdad? Y lo que ellos buscaban era que toda la parte política que se ha estado trabajando también en el tema de Unión Centroamericana también fuera aprovechada con esta agenda, ¿verdad? Entonces, en el 2005 se hace el lanzamiento, ¿verdad? Contemplando la 2005-2015. En el 2012 se hace una actualización, ¿verdad? En el 2016, ya que venció, se hace una nueva actualización de la agenda y se propone que sea ya no solo hasta el 2015, sino que sea hasta 2016-2032, ¿verdad? Y aquí entra pues otra política un poquito más agresiva, ¿verdad? Que es la que les voy a comentar, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? Pero al 2018, la política nacional de competitividad ya estaba tomando otro sentido, ¿verdad? En el momento de que se quería promulgar como tal una ley de competitividad, ¿verdad? Otra parte bien importante dentro de lo que se comenzó a plasmar en la agenda, ¿verdad? Del 2016-2032, ¿verdad? Que es la política del Bactú, ¿verdad? Es primero, tener una sociedad sana, educada e incluyente, ¿verdad? Que eso es algo que nosotros hemos tocado en el tema de desarrollo industrial, ¿verdad? Que es importante que nosotros tengamos salud y educación para tener una buena mano de obra, ¿verdad? El tema de modernización y fortalecimiento institucional, ¿verdad? Eh, para poder venir y todo el tema de que no solo sea sectorizado el desarrollo, sino que sea eh, aprovechado para todas las personas en las diferentes regiones de nuestro país, ¿verdad? Un balance de sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Eso es bien importante, dado los cambios que hemos visto año con año con el tema del cambio climático, ¿verdad? Para que dentro de eso también se toque el tema de la preservación de los recursos para las generaciones futuras, ¿verdad? Otro sería el de la descentralización y desarrollo local, ¿verdad? Ya no, como habíamos comentado nosotros, ¿verdad? Ya no tener únicamente regiones que sean caracterizadas por los procesos industriales que tienen, sino que hay una descentralización y un desarrollo local a nivel de priorizar, ¿verdad? Oportunidades que se pueden dar, ¿verdad? Tal es el caso como el que nosotros vimos y comentamos con la noticia, ¿verdad? De la instalación de la planta japonesa que se tiene en el área de San Marcos, ¿verdad? Entonces, aquí ya comenzamos a nosotros a ver ejemplificados ciertos procesos, ¿verdad? Fortalecimiento de la infraestructura productiva y tecnológica, ¿verdad? Este fortalecimiento va pues en tema de todo lo que es redes, ¿verdad? Que las personas tengan un poquito más de inclusión en el tema tecnológico, ¿verdad? De que no solo sea acá en la capital, sino que sea la oportunidad, por ejemplo, en el de poder asistir a un INTECAP, sea inclusive en los departamentos, ¿verdad? Y que estas capacitaciones técnicas que se tienen por parte de este instituto, pues lo puedan aprovechar en las regiones, por ejemplo, de Occidente, ¿verdad? Eh, porque ya hay, si no estoy mal, ya hay un INTECAP que se va a abrir en Totonicapán, ¿verdad? Eh, Otras, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, en el área de la costa sur, ¿verdad? En el área, por ejemplo, de Oriente. Entonces, son cosas que si nosotros los vemos por regiones, se pueden aprovechar estas oportunidades para el tema de empresas que se estén manejando, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la justificación de Pronacom, verdad? La importancia de Pronacom es de formular una política, como se los mencioné hace un momento, de competitiva, pero radica, ¿verdad?, en la necesidad de
principal de coordinar esfuerzos para mejorar a nivel nacional la competitividad y productividad, no solo en el área de la capital, sino que sea aprovechable en todo nuestro país, ¿verdad? Ya no solo contar con una región, sino que contar con varios sectores que puedan ser eh, multi, multifacéticos o polifacéticos, ¿verdad? En el tema de qué productos se pueden tener o inclusive qué servicios se pueden estar dando, ¿verdad? Y ahorita yo, por ejemplo, les comento en el tema de Pronacom, ¿verdad? Había estado en clases anteriores cuando se tenía esto, ¿verdad? Esta, esta clase, pues se mencionó de que en el tema de las empresas que prestan los servicios de call center, ¿verdad? Nosotros vimos que se comenzaron a abrir call centers en la capital, pero también esto se comenzó a expandir, ¿verdad? Obviamente hubo un estudio y una pruebas por parte de las empresas para ver cuántas personas tenían para poder abrir otras instalaciones y las únicas donde fue posible fue en el tema de Shell, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros volvemos a volver a analizar este punto que nosotros tenemos en cuanto al tema de la salud y la educación que necesitan las personas para poder desarrollarse en idiomas también, ¿verdad? Entonces, esa es la parte en la cual se busca la justificación de tener competitividad y productividad en todas las regiones posibles, ¿verdad? Y esta estrategia de desarrollo, ¿verdad? Lo que nos va a permitir es tener un crecimiento económico inclusivo, ¿verdad? Sostenible y acelerado, con el fin de que esto provea los recursos necesarios para atender la agenda de desarrollo social del país y mejore la calidad de vida de los guatemaltecos, ¿verdad? Así es como lo terminan ellos en sus palabras en el tema de la justificación de la política, ¿verdad? Pero cuando nosotros entramos a ver, por ejemplo, sus principios rectores, encontramos pues, principios que nos dan a entender, ¿verdad? No solo se busca esto, sino que se busca un poco más en el tema de la competitividad, ¿verdad? Ellos en la agenda, ¿verdad? Que se fue conformando desde el 2005, pues ya vienen y comienzan a plasmar 18 principios rectores, ¿verdad? Pero entre los más importantes que yo les puedo mencionar, ¿verdad? Y que realmente nosotros vamos a ver que van a causar un impacto son, por ejemplo, el de desarrollo humano, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí Pronacom lo toma como al trabajador como el eje central, ¿verdad? De la política, ¿verdad? Ya que es el que más se va a beneficiar al momento de la implementación de la política de competitividad, ¿verdad? Entonces, a nosotros entendemos que el desarrollo humano consiste, ¿verdad?, en la creación de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses, ¿verdad? Y para eso, pues hay más adelante una serie, esto viene y cae como en una cascada de actividades que se van a contemplar para que realmente en el país los guatemaltecos tengan un desarrollo humano como tal, ¿verdad? No sea solo específico para un área, sino que sea total para todos, ¿verdad? También tenemos el desarrollo económico, ¿verdad? Como la capacidad que pueden generar los países para crear mayor riqueza y enfocarla en promover el bienestar económico y social de sus habitantes, ¿verdad? Esto es literalmente de cómo ellos vienen y lo tomaron a partir de un consejo nacional, ¿verdad? Eh, implementado en el 2014, ¿verdad? Otro sería, por ejemplo, el de la certeza jurídica, que es muy importante en el tema de industria, ¿verdad? Y no solo de industria, sino que también en otros procesos que nosotros lo podemos ver ejemplificar en el tema, por ejemplo, de tierras, ¿verdad? La certeza jurídica asegura la confianza de la población en las instituciones y para fomentar la inversión sin riesgos asociados con la falta de solidez jurídica, ¿verdad? Entonces, esto de la certeza jurídica en Guatemala se necesita avanzar bastante, ¿verdad? Porque
en muchas regiones, ¿verdad? El tema de la certeza jurídica a veces es bien complicado, ¿verdad? Al momento de cómo se realizan ciertos procesos, ¿verdad? Ya lo vimos nosotros en el tema de, por ejemplo, de una minera, ¿verdad? Que no hizo una consulta con la población en donde ellos iban a actuar, ¿verdad? Y eso pues llevó a que se tomaran la decisión de parar la actividad de la minera, ¿verdad? Entonces, esos pequeños detalles, ¿verdad? Esos pequeños detalles influyen, ¿verdad? En los procesos de, de que otras empresas quieran venir, ¿verdad? O que de que sí se tomen realmente como a considerar como son, ¿verdad? Que no sean simples cosas que se pueden hacer a la ligera, ¿verdad? Entonces, eh, con la certeza jurídica, las empresas tendrían una mejor eh, plataforma para trabajar, ¿verdad? Están más seguros de los pasos que están llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, las actividades no se retrasan. En cuanto al tema de la libertad de industria y comercio, ¿verdad? Libertad de industria, comercio y trabajo. Eso es, pues ahí hacemos referencia al tema de lo que habíamos hablado de las leyes que nosotros tenemos en nuestro país, ¿verdad? En el tema de la, de toda la política de competencia que vamos a tener y la legislación nacional, cómo se encuentra amarrada. Y aquí pues dice, solo hace una referencia en este principio, ¿verdad? Donde menciona que se reconoce la libertad de industria, de comercio y trabajo, ¿verdad? Pero para ellos es un principio rector, ya que con ello se pueden buscar las soluciones a las diferentes actividades que se van a atender dentro del panorama de la competitividad para estos tres sectores. Es importante cuando ustedes, yo les voy a colgar el folleto de Pronacom, ¿verdad? Y que nosotros identifiquemos cómo es que están estructurada todo este programa, ¿verdad? Y la política de competitividad y el tema de- del Bactum, ¿verdad? Que es como tal, pues el, el principal, ¿verdad? Eh, es uno de los la principal política que ejerce en nuestro país hoy en día, a pesar de las cosas que se estén desarrollando o que se estén promocionando por parte del presidente, ¿verdad? Entonces, ese plan es de muchos más años, ¿verdad? Como lo hemos hablado nosotros, ¿verdad? Eh, no solo son 5, sino que ya lo tenemos hasta el 2032, ¿verdad? Es bien importante todo el proceso que se lleva a cabo con el plan del Bactú, pero dentro del Bactú está el plan nacional para la competitividad. Y ellos también, ¿verdad? Dentro de su marco conceptual, pues tienen tres pilares, ¿verdad? Que son, por ejemplo, el tema de requerimientos básicos, ¿verdad? Para mejorar el tema del índice de competitividad global, ¿verdad? Los potenciadores de eficiencia también, ¿verdad? Es otro de los ejes. Y otro sería, por ejemplo, los factores de innovación y sofisticación que se tengan en los procesos, ¿verdad? Y dentro de esos tres pilares, pues hay un pilar transversal, se puede decir así, ¿verdad? Que ellos lo ven como la sostenibilidad social que va a tener la política y la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Entonces, eso sería otra parte de lo que nosotros, de lo que toca aquí la política de competitividad. Y todos estos pues juegan un papel no solo en el tema microeconómico, sino que en el tema macroeconómico, ¿verdad? Y se los voy a ir mencionando ahora por qué, ¿verdad? En total, ¿verdad? Eh, son tres ejes verticales, un eje transversal, ¿verdad?
Y son 12 pilares los que toma en cuenta la política de competitividad, ¿verdad? La política de competitividad, que comprenden factores considerados primordiales para el desarrollo económico. Entonces, del país como tal, no solo desde que se inició, sino que hasta que se finalice. Entonces, entrando al tema de requerimientos básicos, ¿verdad? El tema de requerimientos básicos tiene 4 puntos importantes, que son, por ejemplo, las instituciones, ¿verdad? La infraestructura, que ya lo hemos hablado, en el tema de cómo es que se va a estar la infraestructura que necesita un país para el tema de desarrollo industrial, el entorno macroeconómico, ¿verdad? La salud y educación, ¿verdad? Esos serían los 4 puntos importantes para el tema de requerimientos básicos. En el tema de potenciadores de eficiencia, ¿verdad? También se empieza con la calidad educativa y capacitación, ¿verdad? Aquí se refuerza con el punto de requerimientos básicos, ¿verdad? Aquí ya lo vemos como un potenciador de eficiencia. La eficiencia en el mercado de bienes, ¿verdad? La eficiencia en el mercado laboral, la eficiencia en el mercado financiero, ¿verdad? Bien importante también. Preparación tecnológica y el tamaño del mercado, ¿verdad? Entonces, si se han dado cuenta acá, dentro de los puntos que yo les he ido comentando, esta política no se aleja a temas, ¿verdad? Y a puntos que hemos ido identificando en otros documentos con referencia al desarrollo industrial, ¿verdad? Entonces, en sí, nuestro país no está alejado, pero hay ciertos puntos que se tienen que tener un poquito más identificados, ¿verdad? Entonces está también, por ejemplo, el de factores de innovación y sofisticación, ¿verdad? Pues, tiene dos puntos, que son el de sofisticación de negocios, ¿verdad? Cómo es que ahí lo detalla, cómo es que este punto va a apoyar el tema de mejorar el índice de competitividad global y el tema de innovación, ¿verdad? Que como tal a veces uno puede decir, bueno, con qué innovación contamos nosotros en nuestro país, ¿verdad? Y el tema, el pilar transversal, ¿verdad? Que como tal, se los mencioné, es el tema de sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Que aquí pues vamos a hacer un poquito de referencia con el documento que leyeron también, ¿verdad? Economía, industria y medio ambiente, ¿verdad? Ya vamos viendo cómo es que estos conceptos se amarran, ¿verdad? Cómo es que estos conceptos vienen y comienzan a tener una dinámica dentro de las actividades que nosotros realizamos. Bueno, y para empezar con el tema de requerimientos básicos, ¿verdad? Tenemos el de las instituciones, ¿verdad? Entonces, el de las instituciones, ¿verdad? Como tal, para PRONACON estructuran la interacción social, política y económica. Pueden ser formales, ellos hablan que pueden ser formales, habla sobre los constitucionales, ¿verdad? Hablamos de constitucionales, leyes, derecho, o informes, normas, costumbres, códigos de conducta, etcétera. Su importancia radica en el impacto en la toma de decisiones para invertir, en la manera en que la producción es organizada y en cómo las sociedades se distribuyen los beneficios y asumen los costos de las estrategias y políticas de desarrollo. Entonces aquí estamos hablando de lo que hemos visto en el tema de industria en sentido estricto, ¿verdad? En cuanto a cómo es que nosotros vamos a venir de una política, ¿verdad? Al tema, por ejemplo, a cómo es que una municipalidad nos puede venir y con cada una de las normas que se tienen, beneficiar o no para diferentes actividades, ¿verdad? Pero eso ya ha tenido un avance en cuanto a uno de los ejes principales, ¿verdad? Que es, por ejemplo, tener una libertad de poner una industria, un comercio y en cualquier lugar de nuestro país, ¿verdad? En el tema de infraestructura, ¿verdad? Eh, aquí, pues, no es de más hacer de que nosotros ya sabemos de que la infraestructura de nuestro país es una de las principales temas a veces políticos, ¿verdad?
Pero si nos vamos a un concepto, ¿verdad?, de infraestructura, tenemos que tener en cuenta que la existencia y buen funcionamiento de la infraestructura impacta en el crecimiento económico que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Y ahí estamos hablando en el tema, por ejemplo, de sistemas de comunicación, ¿verdad? En el sistema de transportes, que ya lo hemos mencionado nosotros, ¿verdad? En el sistema, por ejemplo, inclusive no solo transporte terrestre, sino que estamos hablando también de transporte marítimo, transporte aéreo, ¿verdad? Y esto, ¿con qué propósito? Con el propósito de que contribuyen a reducir, ¿verdad?, desigualdades en el tema de procesos que se puedan tener, ¿verdad?, de una u otra región, ¿verdad? En este proceso sería de poder venir y tener una similar eh, aprovechamiento de esta infraestructura para todas las zonas, ¿verdad? En el tema de la movilización también, ¿verdad? Yo creo que a ustedes se los había mencionado, ¿verdad? El tema de movilización es bien importante, el tema de que el trabajador también pueda llegar sin dificultades al área donde trabaja, ¿verdad? Esa es una parte de la competitividad que nosotros tenemos, ¿verdad? Tener un transporte de, de colectivo eficiente, ¿verdad? Al momento de que las personas necesitan ir a trabajar, ¿verdad? Y no solo ir a trabajar, sino que, por ejemplo, al momento que también se realizan otras actividades. Si nosotros tenemos un transporte eficiente, ¿verdad? Que es por- más humano, por así decirlo, ¿verdad? En términos de entender a veces cómo está el transporte que nosotros contamos, que sea más humano, más eficiente, eh, eh, mejor enfocado, ¿verdad? Yo creo que ya no solo nosotros nos enfocamos al tema de trabajo, ya no solo sirve para el tema de trabajo, sino que también sirve para todas las actividades que nosotros dentro del plano del círculo de la economía realizamos, ¿verdad? Obviamente, si nosotros tenemos una mejor opción de movilizarnos, ¿verdad? Y de ir a ciertos lugares, obviamente nosotros vamos a requerir, vamos a gastar más, vamos a ir a esos lugares y vamos a aprovechar ese tema de transporte, ¿verdad? Y aquí, pues, ese es el tema, por ejemplo, la movilidad, pero también el tema de las empresas, ¿verdad? Contar con puertos, contar con aeropuertos, ¿verdad? Inclusive con una línea de tren también, una variación en el tema de transporte, ¿verdad? En las opciones de transporte que se tienen. Y todo esto para tener un flujo que permita tener información y contar con la información que va a ayudar a desarrollar este índice de competitividad, ¿verdad? También tenemos el entorno macroeconómico, ¿verdad? En cuanto al entorno macroeconómico, Pronacom pues hace una referencia de que eh, busca crecer de manera sostenible, ¿verdad? O sea, eh, en materia fiscal también, en materia de la prestación de servicios, ¿verdad? Y y de manera eficiente para que se puedan hacer los pagos, o sea, ser solventes macroeconómicamente también a nuestras deudas externas, ¿va? Y a nuestros compromisos externos. Eh, Buscar la forma, ¿verdad?, en que si se apoya el tema macroeconómico a ciertos sectores, ¿verdad?, no comprometer nuestro equilibrio macroeconómico como país también, ¿verdad? En el tema de tasas, en el tema de préstamos, ¿verdad? Y en el tema, por ejemplo, de un sano pago de la deuda que nosotros tenemos, con la que contamos, ¿verdad? Salud y educación, ¿verdad? Este es otro de los requerimientos básicos y creo que en este no habría mucho mayor agregado, ¿verdad? Pues es el tema siempre de nuestra fuerza laboral, ¿verdad? Una fuerza laboral sana, ¿verdad? Que pueda siempre aprovechar el tema de competitividad y productividad, ¿verdad? Cosa que fue bloqueada en su momento con el tema de la pandemia, ¿verdad? O sea, el tema de la pandemia nos vino a traer en cuenta que, por ejemplo, en el sistema de salud y el tema de trabajo costó bastante, ¿verdad? Las condiciones que se necesitaban en tiempo de pandemia para poder trabajar, no todas las empresas las cumplían, ¿verdad?
los protocolos que se tenían que realizar, ¿verdad? Independientemente, por ejemplo, ahorita si estaban bien o mal, ¿verdad? Creo que no solo los vimos en nuestro país, sino que los vimos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces son cosas que se deben de tomar en cuenta de manera seria, ¿verdad? Entonces, esas serían, por ejemplo, 4 de los puntos que se tienen para el tema de requerimientos básicos. En el tema de potenciadores de eficiencia, ¿verdad? El primero que tenemos acá, que va de la mano con el anterior, es el tema de calidad educativa y capacitación, ¿verdad? Eh, Aquí, pues la política lo que va a hacer es medir tasas de matriculamiento, ¿verdad? En el tema de secundaria y diversificado, ¿verdad? La calidad que se tiene. ¿Con qué fin? Con el tema para tener, por ejemplo, como le hemos mencionado nosotros, mejores trabajadores, eh, bien capacitados, ¿verdad? Con conocimientos, ahí sí que básicos y generales de muchas de las cosas que nosotros ahora tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? A veces ya no solo es el tema por ejemplo, de manejar una computadora, sino que ahora es el tema por ejemplo, poder utilizar el Internet, utilizar las redes, tener un conocimiento de, de Internet, ¿verdad? Como tal, y de su buen uso, ¿verdad? ¿Esto con qué motivo? Para que se tengan unas mejores el trabajador como tal tenga mejores calificaciones y tenga mejores oportunidades de empleo, ¿verdad? Y con esto, pues, una mejor calidad al momento de realizar su trabajo. Eh, También es importante que tomemos en cuenta, ¿verdad? Que como resultado de la globalización se ha hecho necesaria una conformación de grupos de trabajadores capacitados capaces de realizar tareas complejas y adaptarse rápidamente al entorno. Y ahí va, por ejemplo, el ejemplo que les daba en cuanto al Internet, ¿verdad? Y a los ejemplos que ustedes inclusive me dieron en las lecturas que hemos tenido, ¿verdad? En el tema, por ejemplo, de la cuarta revolución industrial, vimos, por ejemplo, qué procesos están cambiando, ¿verdad? ¿Qué procesos van a desaparecer? Y qué es lo importante que nosotros conozcamos, a veces no solo en el tema universitario, sino que también en el tema de manejo de datos, ¿verdad? En el tema qué tendencias se están teniendo en el mundo para tener ese conocimiento y poder adaptarnos mucho más rápido a este tipo de actividades, ¿verdad? El otro sería, por ejemplo, eficiencia en el mercado de bienes, ¿verdad? Aquí lo que busca es que, por ejemplo, nosotros tengamos, ¿verdad? Una mejor comercialización, con mejor eficiencia, ¿verdad? Y con una competencia sana, ¿verdad? A través de impulsar medidas de mercado, ¿verdad? Y productividad empresarial, ¿verdad? Más eficientes, ¿verdad? Eh, Ahí en este, pues vamos a entrar un poquito a referencia con el tema de las leyes que nosotros, ¿verdad? Tenemos en nuestro país, ¿verdad? Que les menciono que es la legislación nacional, ¿verdad? ¿Qué legislación nacional nos aplica, por ejemplo, para tener una mejor eficiencia en el mercado de bienes, ¿verdad? ¿A qué instancias van ustedes para tener este tipo de certeza en cuanto al uso de las leyes que necesitan contemplar para cada uno de los mercados, ¿verdad? Entonces, eso es importante también que nosotros lo tengamos presente, ¿verdad? Eh, ¿Qué mercados van a ser eficientes y qué mercados no, ¿verdad? Porque como tal sabemos que se da cierta prioridad a ciertos sectores de nuestro país, ¿verdad? Eficiencia en el mercado laboral, ¿verdad? Eh, Aquí pues yo creo que nos da una buena referencia licenciado Alan, ¿verdad? Pero en el tema de eficiencia en el mercado laboral tenemos que se busca eficiencia y flexibilidad del mercado, ¿verdad? Para poder garantizar a trabajadores, ¿verdad? Eh, en la asignación de sus trabajos, ¿verdad? Que puedan ser efectivos en cuanto a las actividades que realizan, ¿verdad? Eh, en el tema, por ejemplo, de que también haya trabajadores que puedan escoger qué tipo de trabajo necesitan, ¿verdad?
Yo sé que es bastante difícil a veces asimilarlo en un país como el nuestro, que a veces tiene una tasa de desempleo bastante grande, ¿verdad? Y que a veces no se tiene oportunidad para todos, pero que no es difícil. Creo yo que como ustedes como estudiantes no tienen que ponerse un pensamiento o una baranda demasiado alta para pensar que podemos tener una eficiencia en nuestro mercado laboral, ¿verdad? A partir de conocer las características que tiene nuestro mercado de trabajadores, ¿verdad? Entonces, y con esto, que buscar evitar trastornos sociales que se dan, ¿verdad? Uno sería el desempleo, ¿verdad? Otro sería, por ejemplo, el de tener trabajadores de que no cuentan con todas sus prestaciones de ley, por así decirlo, ¿verdad? Que no tienen un respaldo por parte de estas empresas que los contratan, ¿verdad? Y que no pueden ser eficientes al momento de realizar el trabajo que ellos hacen, ¿verdad? Otra sería en el tema de eficiencia en el mercado financiero. Esto es bien importante para el tema del sector industrial porque se recuerdan que nosotros en esta parte, nosotros vimos que eh, lo importante del sector industria es poder contar con el dinero que se necesita para poder invertir en el tema de planta, ¿verdad? En el tema de producción, en el tema de la contratación de trabajadores, ¿verdad? Entonces la inversión que uno busca y que obviamente el mercado financiero debe tener es fundamental, ¿verdad? Para la productividad y generación de capital, para la fomentación, ¿verdad? Para fomentarlos, ¿verdad? Fomentar la eficiencia de mercado, ¿verdad? Y tener pues un mercado que sea importante en el tema financiero al momento que las empresas puedan venir y abocarse a ellos para poder plasmar como tal, ¿verdad? Poder plasmar estas ideas, poder plasmar estas metas que se tienen en cuanto al tema de la competitividad también, ¿verdad? Entonces, ahí un poquito, se ha tenido un poco de avance en el tema de mercados financieros, ¿verdad? Yo les podría decir que también hay una ley, ¿verdad? Ahorita no la tengo en mente, ¿verdad? Pero sí hay una ley, ¿verdad? Que busca todo esto, ¿verdad? Nosotros debemos de hacer memoria, ¿verdad? Y entender de que en nuestro mercado financiero vamos a encontrar también ciertas características, ¿verdad? Tenemos un mercado financiero regulado, ¿verdad? Y hay otro mercado financiero que no está regulado, ¿verdad? Y como tal, ¿verdad? A veces uno no lo entendería, pero hay ciertas características del mercado financiero regulado, ¿verdad? Y otras características para el mercado financiero no regulado, pero de las cuales en ambos lados se puede apoyar el tema de industria, el tema de empresa y en este caso el tema de competitividad, ¿verdad? En el tema de preparación tecnológica, ¿verdad? Con lo que se busca es crear las condiciones para poder medir la agilidad con, con la que se cuenta económicamente para adaptar tecnologías existentes, ¿verdad? Y esto aquí pues tenemos con un fin como tal, ¿verdad? Para mejorar la productividad de las industrias en el tema de la capacidad, ¿verdad? De aprovechamiento de sus recursos, ¿verdad? Y en pues yo les hago un comentario, ¿verdad? Para el tema de preparación tecnológica, nosotros tenemos que ser muy observadores en cuanto a qué tecnología se va a utilizar, ¿verdad? Porque a veces se pueden realizar los esfuerzos para utilizar tecnología que, para decirlo de una manera más concreta, ¿verdad? Ya está pasada, ¿verdad? Ya está pasada de moda. Entonces, sí es necesario que nosotros contemplemos eso, ¿verdad? El tema de la preparación tecnológica es interesante porque sí, tal vez por ahorrarse ciertos costos, ¿verdad? Vamos a tener en muy poco tiempo tecnología obsoleta que en vez de ser beneficiosa, nos va a perjudicar y nos va a crear la necesidad de poder seguir preparándonos para tener un estatus tecnológico razonable o bueno, ¿verdad? Para que no nos afecte, ¿verdad? Aquí estamos hablando también, por ejemplo, en el tema de tecnologías de la comunicación, ¿verdad? En el tema de tecnología
de actividades productivas, ¿verdad? Y en procesos de producción, ¿verdad? Que al final como tal también, ¿verdad? Lo que buscan ellos es, estos procesos es tener una mejor eficiencia en el tema de producción y como punto final sería el tema de competitividad, hacer competitivas en el plano tecnológico. Esos serían, por ejemplo, los más, los que los voy a mencionar ahorita, ¿verdad? Para avanzar un poco en el tema de la política. Y mencionarles que, por ejemplo, Pronacon también, para el Plan Nacional del Pactún, ¿verdad? En el 2018-2032 cuenta con lineamientos que buscan, ¿verdad? Enfocarse también, ¿verdad? De una manera diferente, ¿verdad? Entonces, ellos, el lineamiento A, ¿verdad? Es el 11-11-9, ¿verdad? Que cuenta con eh, lineamientos estratégicos a partir de 11 clusters, ¿verdad? Que ya vamos a entrar a definir qué son los clusters, ¿verdad? 11 prioridades en materia de competitividad, ¿verdad? Y 9 territorios, ¿verdad? Que serían en los cuales se seccionaría, por ejemplo, todo nuestro país para poder extraer sus mejores características y trabajar en ellas, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Con el 11-11-9 también se busca mejorar la competitividad, ¿verdad? Incrementar la productividad nacional y generar crecimiento económico sostenible, ¿verdad? Y no solo sostenible, sino que también sea, por ejemplo, inclusive y se mantenga a un nivel durante una cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, parte de los resultados que se buscan tener aquí con el 11-11-9 sería el tema de productividad, tener crecimiento, una mejor recaudación, ¿verdad? En esa parte también está añadida el tema tecnológico, ¿verdad? Para poder venir y con esto realizar una mejor inversión pública y privada, ¿verdad? Y con esto, pues a nivel nacional, tener una mejor índice de eficiencia y competitividad. Dentro de, dentro de lo que Pronacom buscan, ¿verdad? Muy importante, ellos sectorizan en Guatemala sectorizan los sectores económicos, perdón. Y, por ejemplo, vienen y los dividen, por ejemplo, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, ¿verdad? En el de industria manufacturera también, ¿verdad? Está el de servicios, está el de recursos naturales y está otros, menciona, ¿verdad? Y más o menos aquí en otros, el tema, por ejemplo, lo voy a mencionar primero, que es en el tema de construcción, ¿verdad? De competitividad y eficiencia en el tema de construcción. Se recuerdan en la parte de la infraestructura y también en el tema, por ejemplo, de crecimiento perdón, de comercio formal. Esto más que todo con el tema que hubieron unos años antes de pandemia en el que estaba creciendo mucho el tema del contrabando, ¿verdad? Habían a veces aquí ciertas eh, problemáticas en tema económico y siempre mirábamos que, por ejemplo, en ciertas regiones el tema del contrabando, pues es algo que es común, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado con eso porque ahí, en el tema del contrabando, el tema de recaudación se pierde. Y también este es un cuadro, ¿verdad? En el donde se clasifican los sectores económicos de Guatemala para el tema de la competitividad, ¿verdad? Ejemplifica de una mejor manera en el tema, por ejemplo, de cómo reconocer qué actividades tenemos, ¿verdad? Y poder hacer esa comparación, por ejemplo, entre qué sectores están, ¿verdad? Eh, qué, qué actividades se toman en cuenta y ver el tema del SIU, ¿verdad? En el tema de la fabricación, ¿verdad? Si nosotros tenemos ese tipo de fábricas, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que no estamos eh, tan alejados del tema industrial, ¿verdad? Entonces está en el tema de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, obviamente está el tema de la carne, ¿verdad? Uno bien importante es el tema del banano, el tema del azúcar, ¿verdad? Ahí ya vamos identificando ciertas industrias, ¿verdad?
el tema de granos básicos, ¿verdad? El tema de ganadería y lácteos, ¿verdad? Avicultura, pesca y acuicultura, el tema de la palma, ¿verdad? El tema de forestal también y el tema de frutas y vegetales. Entonces, si se dan cuenta, en estos 10 puntos que les di, ¿verdad? Casi que en todos tenemos industria nosotros también, ¿verdad? Eh, Aquí como tal se ven un proceso diferente, ¿verdad? Pero en el tema de industria manufacturera, ¿verdad? Ahí nosotros también tenemos, por ejemplo, en el tema de productos envasados, alimentos producidos en envase, ¿verdad? Bebidas, ¿verdad? Textiles y confección, ¿verdad? El tema de metalmecánica, el de manufactura liviana, ¿verdad? Ciertos procesos que se hacen aquí en nuestro país, ¿verdad? Productos farmacéuticos que sí se tienen y el otro sería el de químicos y plásticos, ¿verdad? Como tal, también nosotros tenemos unas pequeñas industrias en ese ámbito, ¿verdad? En el tema de servicios, ¿verdad? Ahí en el tema del índice de la competitividad se busca eh, ser más competitivos en el tema de turismo, ¿verdad? En el tema de transporte y logística, la verdad que Guatemala tiene una posición muy poco utilizada en el tema territorial, ¿verdad? Eh, Creo que después de Panamá, nosotros, bueno, está Panamá, Nicaragua y estamos nosotros en el tema de poder aprovechar el tema de las salidas en los dos mares, ¿verdad? Y el tema del traspaso de mercancías. Entonces, eso es una ventaja, ¿verdad? En el tema logístico. En el tema de software, ¿verdad? También, aunque a veces no se crea, pues yo sí he encontrado algunas empresas que manejan tal vez no software muy avanzados, pero sí manejan un cierto nivel de software y de creación de este tipo de productos, ¿verdad? En el tema de servicios financieros también, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado anteriormente, en el tema de recursos naturales, ¿verdad? Tenemos al de minería, ¿verdad? Y petróleo. Y tenemos el de energía renovable y no renovable para el tema de recursos naturales. Y ya les había mencionado el último, que es otros, ¿verdad? Que es el tema de construcción, ¿verdad? Y tema de crecimiento formal. Dentro de toda la política de competitividad también se tienen, eh, se plantearon dos agendas, ¿verdad? Una que es horizontal y una que es una agenda vertical, ¿verdad? ¿Y en qué consisten estas dos agendas, ¿verdad? Que tocan el tema, por ejemplo, la agenda horizontal, ¿verdad? Eh, to- Toca temas imperativos estratégicos para el país, ¿verdad? Que es en el tema, por ejemplo, de corrupción, ¿verdad? Esa es una parte muy importante, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, en el tema de seguridad, vuelvo a mencionarlo, el tema de certeza jurídica, ¿verdad? Eh, si nosotros nos vamos al tema de certeza jurídica, tenemos infinidad de ejemplos, ¿verdad? Decisiones jurídicas y aprobación de leyes, ¿verdad? Dentro de ellas está también el tema de la ley de competitividad también, ¿verdad? Desnutrición crónica, ¿verdad? Esa es una parte bien importante que es el efecto en preparación de capital humano, ¿verdad? Si lo vemos aquí englobado, ese es un efecto bien importante, se menciona entre los requerimientos básicos también. La calidad educativa, ¿verdad? Conocimientos aplicables a la producción, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Ahí un poquito tocar el tema educacional también. Agenda vertical, ¿verdad? A esta lo que toma es las limitantes sectoriales a nivel local, ¿verdad? Entonces aquí sería, por ejemplo, costos burocráticos, ¿verdad? En el tema estamos hablando de todo, de cuando se quiere poner una empresa, ¿verdad? Todo el proceso que hay que realizar, hacia qué lugares hay que pagar, ¿verdad? Quienes nos emiten a- comprobantes de que estamos solventes, ¿verdad? Municipalidades, la SAT, el gobierno, ministerios, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Infraestructura y logística, pues no vamos a agregar ahí porque ya hablamos sobre el tema de infraestructura y logística. Sostenibilidad del subsector eléctrico, ¿verdad? Eso es bien importante porque, como bien lo sabemos, ¿verdad? Para todo tema de revolución industrial, toda revolución ha venido acompañada de una
sostenibilidad energética, ¿verdad? Entonces, en este caso, para el de nosotros, ¿verdad? En este tiempo sería eléctrico, ¿verdad? Eh, el- la producción eléctrica con la que se cuenta en nuestro país, ¿verdad? Obviamente porque no tenemos una producción a partir de plantas nucleares, no tenemos tenemos muy poco desarrollado el tema de biocombustibles también, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente siempre nos quedamos eh, amarrados o no amarrados, sino que anclados al tema del sector eléctrico, ¿verdad? Investigación, desarrollo e innovación, ¿verdad? Eso es bien importante, que las empresas comiencen a ver ese tipo de temas, ¿verdad? No solo empresas, sino que también nosotros en el tema eh, de, de investigación y desarrollo, ¿verdad? Y las empresas como tal en el tema de innovación, ¿verdad? Ecosistema para emprendedores, ¿verdad? Contar con ecosistemas para emprendedores. ¿Por qué? Porque aquí vamos tal vez a lo que es la semilla de lo que podemos entender en su momento como distritos industriales, ¿verdad? Un ecosistema para emprendedores lo que va a hacer es de que todo el tema de estos emprendedores va a estar en parte de conocimiento, en parte de apoyo, ¿verdad? Pero al momento que esos ecosistemas se comienzan a desarrollar, como nosotros bien lo sabemos, un ecosistema siempre es sostenible, ¿verdad? O sea, no hay algo como tal a veces que logre modificarlo, ¿verdad? A menos que seamos nosotros como humanos, pero un ecosistema siempre está eh, eh, desarrollándose, evolucionándose y teniendo una constante en cuanto a las cosas que se encuentran directamente en un ecosistema, ¿verdad? Entonces, la atracción de inversión extranjera directa es bien importante y eso va a amarrar con el tema de seguridad, ¿verdad? Amarrar con el tema de certeza jurídica, calidad educativa del trabajador, salud del trabajador, ¿verdad? Tema de costos de burocracia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos mejorando en esos temas de las agendas, vamos a ir también obteniendo mejores resultados en el tema de atracción, en el tema de inversión extranjera directa, ¿verdad? Y como tal, el tema de alineamientos de territorialización, ¿verdad? Perdón, territorialización es en las aptitudes propias de cada ciudad intermedia, ¿verdad? Aquí se habla sobre el tema de las ciudades intermedias, ¿verdad? Y el tema de las ciudades intermedias, eh, para no perderlos en este sentido, es, por ejemplo, que se busca desarrollar ciudades como Quetzaltenango, ¿verdad? Esa es una de las ciudades intermedias. Huehuetenango también. Está el tema de Petén en el tema turístico, ¿verdad? Está el tema de Puerto Barrios en el tema de, por ejemplo, de logística, tema de transporte, en el tema, por ejemplo, de inversión extranjera directa, también por el puerto, ¿verdad? Entonces hay varias actitudes propias, podríamos decirle, de cada región que va amarrada a una territorialización de la ciudad principal, ¿verdad? Entonces también tenemos, por ejemplo, Escuintla, tenemos Chiquimula y Zacapa, ¿verdad? Hay ciertas características. Entonces toda esta territorialización lo que hace es amarrarlas, ¿verdad? De una mejor manera para que sean complementarias, ¿verdad? Y ya no solo eh, la gente vea, piense que o se desarrolle más el centro de nuestra ciudad, ¿verdad? La ciudad capital como tal, ¿verdad? Entonces, esa sería como tal, ahorita una introducción al tema de Pronacom, ¿verdad? Falta un poco todavía en el tema de Pronacom, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar ahí, jóvenes, y vamos a seguir el día viernes, ¿verdad? Se recuerda que tenemos clase a segunda hora, ¿verdad? Entonces, los veo el día viernes, ¿me vieron? Gracias, Nick. Feliz noche.